Buenas a todos, yo soy Dava y bueno, en el vídeo de hoy os traigo el ensayo o el libro de Quentin Meillassoux que se titula Después de la finitud, ensayo sobre la necesidad de la contingencia. Bueno, qué deciros, este libro desde hace mucho tiempo que me lo quería leer, tenía especial interés en leérmelo porque al fin y al cabo en la filosofía contemporánea y sobre todo en las corrientes, digamos, de los últimos años, puede que este libro sea como de los más importantes a nivel de ontología, epistemología, ¿no? En cuanto a lo que es el pensamiento continental, por así decirlo, las corrientes que vienen después, ¿no? Del postestructuralismo, ¿no? Digamos que, por así decirlo, este libro asienta las bases sobre lo que se ha llamado el realismo especulativo o materialismo especulativo, ¿no? Entonces este libro, la verdad es que tenía muchas ganas de leerlo y la verdad es que las expectativas que tenían eran altas, pero las ha superado. Sinceramente es un libro que es muy, pero que muy potente. Entiendo que haya tenido tanto impacto y que haya sido tan revolucionario en tanto que, por así decirlo, ha abierto, ¿no? Una nueva zanja o una nueva corriente de pensamiento y, por así decirlo, una metodología, una forma de ver el mundo, una crítica a lo que había anteriormente, que, por así decirlo, marca un antes y un después con el pensamiento anterior. Y sinceramente sobre eso estoy totalmente encantado con la lectura del libro. Empezando un poco por algunos rasgos, la verdad es que el libro es muy corto, son 200 páginas, no es un tratado metafísico al estilo de 400 páginas o así, o sea, es realmente corto, pero eso sí, es un libro complicado, o sea, es un libro que realmente, ya sea porque debas de tener bagaje filosófico de ciertas corrientes anteriores, un poco de ciertas polémicas filosóficas que ha habido detrás, igualmente lo puedes leer, ¿eh? Tampoco os penséis de que no se puede leer, si no, al fin y al cabo ese esfuerzo cada uno tiene que considerar de hacerlo. Pero básicamente es un libro que es muy intenso, es un libro complicado, pero sí que es cierto que Meillassoux, a diferencia de, por ejemplo, pensadores como, no sé, Derrida o Deleuze, que al fin y al cabo son también pensadores metafísicos, pero que también tienen ese lado oscuro a la hora de comprenderlo, sí que es cierto que Meillassoux es bastante claro, y además es incluso, o sea, es continental, pero también tiene como una corriente incluso analítica a la hora, digamos, de argumentar, ¿no? Es como bastante claro, bastante, digamos, sistemático a la hora de razonar, ¿no? Como que te explica un ejemplo, te pone, digamos, una argumentación en base a sucesiones, a deducciones lógicas, ¿no? Me refiero, es un libro que está bien estructurado, me refiero que contra ese respecto no hay problema, pero sí que es cierto que a nivel de densidad filosófica, de densidad conceptual es bastante arduo. Pero bueno, empezando con la materia del libro. Voy a tratar de desglosar las partes principales y luego hablaré de ciertas críticas o de ciertas cosas a tener en cuenta desde mi perspectiva, ¿no? Yo, por así decirlo ya de primeras lo digo, yo creo que lo más interesante del libro, incluso más aún que la propuesta del realismo especulativo o el materialismo especulativo que propone Meillassoux, yo creo que lo más interesante, a mi modo de ver, es, digamos, la perspicacia de Meillassoux para hacer esa crítica, digamos, a la historia de la metafísica anterior, ¿no? Que es básicamente eso que va a denominar correlacionismo, ¿no? Este concepto que se inventa Meillassoux, por así decirlo, yo creo que es la base de la crítica y que a su vez es como lo que catapulta luego su postura o su posición con respecto a la realidad. Básicamente Meillassoux lo que va a darse cuenta a lo largo de la historia de la filosofía, pero concretamente a partir de Kant, porque al fin y al cabo, como sabréis, Kant es el primer pensador, por así decirlo, que marca, por así decirlo, un antes y un después, ¿no? Bueno, después de Descartes, ¿no? Pero por así decirlo, da esa revolución copernicana en la cual, por así decirlo, la importancia del sujeto ante el objeto es reconsiderada, ¿no? Por así decirlo, antes la realidad exterior estaba determinada por sus propias condiciones, ¿no? Mientras que el sujeto, por así decirlo, era observador, pero no tenía un papel, digamos, tan importante a la hora de determinar el conocimiento y de, por así decirlo, comprender la realidad. Eso gira totalmente con Kant y, por así decirlo, la relación de sujeto-objeto, es decir, como el sujeto con sus categorías trascendentales y con su forma de ver el mundo, por así decirlo, no es que va a crear evidentemente la realidad, pero sí que la va a filtrar hasta el punto de que es inevitable pasar por esa malla de subjetividad
para poder entender el mundo. Entonces, podemos decir que de Kant hasta todo lo que ha venido después, hasta podríamos decir Meillassoux, a ver, esto desde Meillassoux, ¿sabes? Hay que ponerle los peros, ¿no? Pero es interesante porque en cierto modo sí, Meillassoux sí que se diferencia o trata de distanciarse de todo lo que ha venido después de Kant y de Kant en concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a hablar como el correlacionismo, esta relación que ve el sujeto y el objeto, una relación que el existencialismo, Heidegger también va a intentar superar, ¿no? Es decir, por así decirlo, esa relación conflictiva entre el sujeto y el objeto, la historia de la filosofía va a tratar de luchar contra ella. Los postestructuralistas también van a tener que luchar contra ella, de formas distintas, ¿no? Heidegger va a ver como en el Dasein esa sustitución del sujeto, llevándola a un punto en el que la subjetividad no es lo que prima, sino es la existencia en el mundo, ¿no? Ese ser ahí. O, por ejemplo, los postestructuralistas van a tratar de luchar, de descentrar ese sujeto para, por así decirlo, entender esa relación con el afuera, con ese afuera que saben que hay, de forma distinta y, por así decirlo, tratar de no ponerlo en el centro a la hora de ver qué es lo que determina la realidad, sino todas esas relaciones, estructuras, ¿no? Y demás flujos. Pero lo que está en el punto del correlacionismo, tenía que explicar esto porque es importante, es que al fin y al cabo el correlacionismo que detecta de forma muy hábil Meillassoux es el punto en el cual tanto Kant como los postestructuralistas, como Heidegger, como los postkantianos, todos ellos, de una forma u otra, entienden el mundo a través de una relación entre el ser y el pensamiento. Hay una correlación entre ambas. Y esto yo creo que es la clave, lo que hace que yo pienso que Meillassoux es un grande de su época, porque realmente es un punto muy interesante. Ya os digo, por la crítica, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que va a decir, bueno, me da igual que tú estés viendo la relación entre sujeto y objeto, me da igual que tú estés viendo la relación entre el ser y el ser ahí, me da igual que tú estés viendo la relación entre... sí, como una, no sé, como una serie, digamos, de multiplicidades o esa relación entre una fuera y un lenguaje que te estructura, etc. La cuestión es que hay como siempre una relación entre el pensamiento, ¿no? Y el ser, ¿no? Es decir, hay como una relación, más bien una correlación implícita a la hora de ver cómo, por así decirlo, la subjetividad nos determina a la hora de entender una realidad. Es decir, la realidad está, por así decirlo, filtrada por nuestra subjetividad. Y cuando no es así, porque tratamos de superar el kantismo y el postkantismo, pues la realidad, por así decirlo, es nuestra relación de somos un ser ahí y hay un ser, ¿no? Es como si os dais cuenta, siempre hay una relación de sujeto o un pseudo sujeto, entendámoslo como algo, pues por así decirlo, como un sujeto, como, no sé, como un punto de referencia presubjetivo, ¿no? O algo así, en un sentido más deleuziano, por ejemplo. Pero la cuestión en el fondo es que siempre hay como un intento de escapar de esa correlación, pero de formas distintas. Pero sin embargo la correlación cambia de otra forma, ¿no? Ese es el punto. Que da igual que se mantenga con un kantismo o que se mantenga con un postestructuralismo o con otros pensadores. Porque de fondo la base es que todavía hay una correlación a la hora de comprender las cosas. Es por así decirlo, aunque hay una crítica al sujeto, el sujeto pervive de otra forma o trata de escapar de otra forma, pero por así decirlo la realidad se le presenta a él, ¿no? Entonces esto yo creo que es el punto más importante de Meillassoux, porque al fin y al cabo lo que va a decir es que antes de Kant los filósofos modernos, desde Descartes, Locke, esto quiero poner el inciso, la verdad es que Meillassoux se nota que tiene un gran conocimiento de la historia de la filosofía porque hace un repaso por diferentes autores y concretamente se basta Descartes y Locke para, por así decirlo, demostrar de que antes estos filósofos, antes del kantismo, podían demostrar, o más bien concebían bajo un realismo de que había una realidad exterior que no dependía de ellos. Pero el problema filosófico es que a partir de Kant, todo lo posterior, no podemos eliminar al sujeto de la ecuación del conocimiento. No podemos demostrar o no podemos entender que hay una fuera sin que esté mediado por nosotros. Y ese es el correlacionismo en el fondo, ¿no? Entonces, Meillassoux salva, o más bien salva algunas partes o recupera algunas partes de Locke y de Descartes, más que nada para ver cómo, oye, que antes de Kant
antes de la filosofía dogmática o metafísica dogmática o precrítica que se llama, había una visión del mundo, ¿no?, que en cierto modo concebía esa sustancia independientemente del sujeto, ¿no? Mientras que luego fue al revés, ¿no? La sustancia se queda, como por así decirlo, en un plano por lo menos secundario, si no es que directamente es rechazada, para, por así decirlo, el sujeto es el que ha adquirido esa sustancialidad. Y bueno, básicamente este es el punto de partida, ¿no?, de Meillassou. Pero luego, por ejemplo, lo que nos va a hablar, evidentemente Meillassou, bueno, luego en las críticas hablaremos más cosas, pero básicamente él tiene un punto de vista también bastante, si se quiere, cientificista. A veces yo creo que peca de cientificismo, pero por lo menos digamos que su filosofía está muy cercana a la ciencia, por lo menos quiere tener un diálogo con la ciencia, ¿no? Y por ejemplo, la paradoja o el problema de la ancestralidad, yo creo que va a ser interesante por cómo posiciona el correlacionismo o por cómo se posiciona el sujeto ante este problema, ¿no? Que es básicamente, él manifiesta de que la ciencia en la actualidad pues ha podido demostrar, ya sea por diferentes pruebas de carbono 14 o todo ese tipo de investigaciones, ¿no?, científicas que pueden determinar las fechas, ¿no?, a partir de los fósiles y demás, pues básicamente, pues por ejemplo, un enunciado tal como que la Tierra tiene 4.500 años y esos, perdón, 4.500 millones de años, y eso es anterior a la existencia del ser humano, ¿no? Por así decirlo, un enunciado así parecería poner en problemas al correlacionista. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, es un enunciado que se asume como verdadero por el hecho de que, al fin y al cabo, la ciencia demuestra que eso es así por diferentes pruebas, ¿no?, por diferentes fósiles que, por así decirlo, hacen de testigo de que realmente ha habido como que el mundo existía hace tanto, ¿no? Pero, por así decirlo, el enunciado que muestra que eso pasaba, o sea, que hace 4.500 millones de años la Tierra existía, por así decirlo, ese enunciado es anterior a la existencia de la vida y de la conciencia, del pensamiento. Entonces la paradoja o el problema se encuentra aquí, que por así decirlo estamos encontrando un conocimiento que no depende del ser humano que lo observa, porque eso que está observando, por así decirlo, está fuera de su subjetividad, no depende de su subjetividad, porque ni siquiera la conciencia, el pensamiento existía. Sin embargo, una realidad material y objetiva sí que existía porque puede ser demostrado, ¿no? Entonces yo creo que esto es, por así decirlo, digamos, el punto de inflexión que le sirve también a Meillassou para tratar de virar su pensamiento hacia ese realismo especulativo, hacia ese materialismo especulativo. Por el hecho de que al fin y al cabo lo que él trata de hacer es poner de testigo esos enunciados que marcan un referente que, por así decirlo, está más allá del propio sujeto, ¿no? Del propio sujeto que conoce. Él en el fondo tiene, por así decirlo, él en el fondo lo que quiere es reencontrarse con el absoluto, ¿no? Y esto en verdad también me parece bastante interesante, pero desde una perspectiva ya no como de la metafísica dogmática, ¿no? Por así decirlo, desde la filosofía crítica, Kant y demás, ¿no? Bueno, con excepciones realmente, pero básicamente el kantismo eliminó ese afán por el absoluto, ¿no? Esa nostalgia, ¿no?, por el absoluto que diría Steiner, ¿no? Pero básicamente la cuestión es que el absoluto queda radicado en el momento que hay, por así decirlo, una posición del sujeto como el que conoce el mundo, ¿no? Y por así decirlo, el punto de inflexión de Meillassou es que realmente ese absoluto se puede recuperar, pero sin la necesidad de el sujeto. Es decir, ese absoluto existe, pero no depende del sujeto. Y ahí es un poco el salto que quiere dar Meillassou. Porque al fin y al cabo, las matemáticas ponen de testigo una serie de realidades que no dependen de la subjetividad. Igual que los referentes de los que habla el enunciado de hace 4.500 millones de años, la Tierra ya existía, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que demuestra, lo que pone en bandeja es una situación que no depende del ser humano, que el ser humano no ha sido testigo de ello y no depende de la subjetividad del ser humano, pero que sin embargo agrega conocimiento nuevo, ¿no? Entonces esto es muy muy interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo da una visión materialista y especulativa de cómo es nuestra relación con el mundo, pero tratando de esquivar que nosotros estemos en el centro de esa relación, ¿no? Que es lo que en el fondo todos los filósofos, ¿no?,
desde Kant en adelante, pues han estado haciendo de una forma o de otra, ¿no? Y bueno, básicamente este punto lo que nos llevaría es, por así decirlo, ¿no? Una vez ya construida esa crítica mostrada, ¿no? En relación al problema de la ancestralidad, ¿no? Del enunciado ancestral, pues que, por así decirlo, básicamente la filosofía de Meillassoux, o la aportación de Meillassoux, lo que nos dirá es que, por así decirlo, ese absoluto, que no depende del sujeto que lo observa ni que lo conoce, incluso que es anterior a la subjetividad, por así decirlo, dirá Meillassoux que es la contingencia radical, ¿no? El hecho de que las cosas puedan ser de una forma distinta, ¿no? Que las cosas no sean necesarias, ¿no? Dirá Meillassoux que la única necesidad es la contingencia, ¿no? Estaré de acuerdo de él, al fin y al cabo, ¿no? De que realmente cualquier cosa puede pasar realmente, y la única necesidad que puede ocurrir es esa contingencia, ¿no? Ese enunciado, al fin y al cabo, la cosa es que Meillassoux lo manda, o sea, lo pone al extremo, ¿no? Por así decirlo. Meillassoux, en cierto modo, al quitar al sujeto de la ecuación, lo que habla es llevar al extremo el hecho de que la realidad, de una forma contingente, podría haber sido de cualquier forma, y que la única necesidad que hay es la contingencia que hace que pueda haber sido de cualquier forma, ¿no? Entonces esto, claro, también es un mensaje bastante radical por el hecho de que Meillassoux en cierto modo está aceptando el hecho de que las cosas podrían haber sido de una forma totalmente distinta, incluso las leyes físicas, ¿no? Que esto también es como un enunciado también que es fuerte, ¿no? Porque al fin y al cabo, en cierto modo también reta, ¿no? La visión del mundo de, bueno, la ciencia muestra que las cosas son así, parece que sean de forma, por así decirlo, inexorable, pero en cierto modo podrían haber sido y pueden llegar a ser de otra forma, diría Meillassoux, ¿no? Pero bueno, la cuestión de fondo aquí también es que, bueno, básicamente el tema total es este. Pero lo que sí que os quería comentar ahora son ciertas críticas que he podido a lo mejor mientras leía, ¿no? Dejando primero de totalmente la cuestión de que es un libro excelente, que merece mucho su lectura y que a su vez es muy, o sea, que aporta mucho realmente y que realmente, o sea, me ha parecido como muy revelador, ¿no? Pero sí que es cierto que también por mi parte mientras leía no podía evitar en algunos momentos también hacer ciertas críticas. Una de ellas, por ejemplo, es su visión de la contingencia, ¿no? Y lo absoluto, que por ejemplo yo eso, aunque él no lo diga de forma directa, ¿no? Incluso me atrevería a decir que hay más pensadores que lo hayan podido decir, tampoco quiero decir que sea así, pero su visión de la contingencia y la necesidad de la contingencia, eso es algo que ha extraído totalmente de Nietzsche y la filosofía de Deleuze. No le da el crédito, pero eso está en Nietzsche y la filosofía. El Deleuze dirá que el azar es una tirada de dados y la necesidad de cómo caen esos dados es como lo único que hay, mientras que la contingencia sería la combinación que cae, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso yo creo que eso no se lo reconoce, y aunque él lo haga desde otro prisma distinto, es algo que yo creo que ya precedía, ¿no? Que me refiero que, en cierto modo, en eso no es novedoso, o por lo menos yo es algo que yo ya reconocía o que lo podía ver desde otro prisma y estaba ya de acuerdo con él sin saber realmente que lo había dicho también él, ¿no? Pero bueno, básicamente mi otro punto es que yo estoy de acuerdo con el correlacionismo, me parece que la crítica es muy buena, pero sí que es cierto que luego a la hora de, por así decirlo, aplicarlo, o por así decirlo, de creer o verlo como una filosofía de vida a la hora de interpretar el mundo, veo que tiene sus límites. Y os diré por qué. Pienso que la crítica es interesante porque, por así decirlo, empuja otro nuevo camino en la historia de la filosofía, otro nuevo hilo de debates y otra perspectiva muy interesante para pensar las cosas y reflexionar todas las relaciones anteriores. Pero sí que es cierto que también peca de ese cientificismo de que hemos hablado y sobre todo de estar hablando en todo el rato el libro va a hablar de la ciencia y de la importancia de las matemáticas y todo eso, pero el problema es que está hablando siempre de la ciencia como si solo existiera la ciencia natural. Y claro, esto choca. Y os diré, intuyo yo de que lo que me choca a mí es de que si él admite de que están las ciencias sociales y que las ciencias sociales no pueden existir sin el papel de la subjetividad, porque cualquier ciencia social depende absolutamente del sujeto y no hay vuelta de hoja, en cierto modo estaría, por así decirlo, dándole la razón al correlacionismo. Que os quiero decir que básicamente no se puede evitar que la filosofía tenga que ver con el correlacionismo, porque en tanto que somos sujetos tenemos una necesidad de estar en relación con las cosas que nos vienen o que tienen relación con nosotros. Así que bueno,
simplemente diré eso. Me ha gustado mucho el libro y lo recomiendo totalmente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.